Hola tutor y compañeros, mi nombre es Yasmín Rodríguez y pertenezco al programa de Ingeniería Industrial SEAT Santa Marta. Aquí les presento mi documento de identificación. En esta ocasión les voy a hablar de los fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. Periodo señal AC. La primera consulta que vamos a explicar es periodo señal AC. El periodo de una señal AC es el tiempo que tarda una onda en cumplir un ciclo a partir de un punto de referencia. Este se mide en segundos, es decir, aquí en esta gráfica nosotros podemos ver cómo una señal parte desde cero y llega a una amplitud máxima. Vuelve a cero nuevamente, llega a una amplitud mínima y vuelve a cero otra vez. Cuando vuelve a cero por segunda vez, que vuelve a subir en ese momento, el tiempo que demora en tardar desde el punto inicial hasta ese punto se denomina periodo. Frecuencia señal AC. La frecuencia de una señal AC es la cantidad de ciclos que realiza una onda en un segundo. Este se mide en hertz o ciclos por segundos, es decir, tenemos en esta gráfica, nosotros tenemos una señal que parte desde cero hacia un ciclo exactamente en un segundo. Eso quiere decir que tiene un hertz de frecuencia. Mientras que en esta otra cuenta 1, 2, 3, 4, 5. 5 ciclos en un segundo. Esto quiere decir que tenemos hercios de frecuencia. Fase y amplitud. La fase de una señal AC es el desplazamiento de una señal que puede ser de corriente respecto a la señal de voltaje. Esta se mide en grados. Aquí en esta gráfica nosotros vemos cómo una señal de voltaje hace un movimiento mientras que la otra de corriente hace otro movimiento. Y se mira que hay un desplazamiento exactamente de 90 grados entre ellas. Entonces ese 90 grados entre ellas sería la fase de una respecto a la otra. Puede ser en grados, eh, esto puede ser un adelanto o un atraso. Y por este lado tenemos la amplitud, que en cambio es el valor máximo que tiene una onda respecto a su eje de referencia, es decir, la distancia que hay entre el punto sobre la onda que se está moviendo y su valor máximo. A esto se le denomina amplitud. Valor medio y eficaz, también conocido como RMS. Bueno, el valor medio de una corriente alterna se denomina como la media aritmética de todos los valores instantáneos de una señal en un intervalo de tiempo, es decir, como la sumatoria de todos los valores de voltaje en un intervalo de tiempo. Y se dividen entre el número de voltajes medidos. El valor eficaz de una corriente alterna es el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicar a ambas, primero una y luego la otra sobre una misma resistencia, es decir, es como si comparáramos la potencia que genera una señal de voltaje de corriente alterna en una resistencia y buscáramos una señal de corriente directa que produjera esa misma potencia sobre la misma resistencia. Fórmula para hallar valor medio y valor eficaz. Bueno, aquí tenemos la fórmula para el voltaje medio, que es voltaje CD, igual a 1 sobre el periodo multiplicado por la integral de 0 hasta el periodo de la función del voltaje en función del tiempo. Y para la señal sinusoidal se resume simplemente en voltaje medio, que es igual a la amplitud dividido entre pi. Mientras por este lado tenemos el voltaje RMS, que se calcula como la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral del 0 hasta el periodo de la función del voltaje al cuadrado en función del tiempo. Que para la señal sinusoidal tenemos el voltaje RMS, que es igual a la amplitud sobre raíz cuadrada de 2. Pregunta problematizadora: ¿cuál es la diferencia fundamental entre valor medio y eficaz de una señal AC? ¿Cuáles son estos valores para el voltaje doméstico? Mientras que el voltaje medio se calcula el promedio de una señal, es decir, una va sumando cada uno de los voltajes instantáneos en cada instante de tiempo y al final lo suma
y los divide entre la cantidad de voltaje. Eso sería el promedio. El valor eficaz se basa en la potencia que produce sobre una resistencia, es decir, se busca un valor que cumpla con la potencia que produce sobre una resistencia, sea exactamente igual a la potencia que produce la señal AC sobre la misma resistencia. Los valores de valor medio y valor eficaz para el voltaje doméstico son, por ejemplo, si nosotros tomamos un multimétrico y colocamos las patas en voltaje y medimos el voltaje del tomacorriente, si medimos voltaje DC nos va a dar un valor de cero, pero si nosotros medimos un voltaje AC nos va a dar eh, un valor entre 110 y 120 voltios. Esto sería para acá, para Colombia. Muchísimas gracias.